Blackwood House presenta. Como saben, estamos viviendo por varios meses ya en la ciudad de Barcelona porque estamos dando el máster de interacción humana IA en el ISABA y estamos totalmente focalizados porque estamos dedicando más o menos entre 8 y 10 horas diarias al diseño, investigación, análisis, ejecución de este programa académico, y este foco nos está permitiendo hacer preguntas profundas, tremendamente profundas, y esta es una de estas preguntas. Fer, en este podcast tú y yo hemos estado hablando de una idea que nos parece tremendamente incómoda, pero que es una posibilidad. La idea es la siguiente. ¿Qué pasaría si la humanidad fuera solo un eslabón para una nueva evolución, una nueva especie? ¿Y qué tal si esa especie es producto de nuestra máxima invención? Esa idea la hemos llevado como un interrogante a todos los escenarios que pisamos cuando damos conferencias o estamos rodeados de especialistas para discutirla, para plantearla. Pero la pregunta es lo suficientemente incómoda como para que muchos eviten discutirla. Así que la mayoría de las veces es evitada ser contestada. Incluso puedo ver la confusión y terror en sus rostros cuando se plantea. Pero en los últimos 10 días, Fer, he visto más de 10 veces una TED Talk, no un TEDx, una TED Talk, y en esta ocasión fue de Mustafa Sulaiman, autor del libro La ola que viene, The Coming Wave, investigador y empresario británico dedicado a la inteligencia artificial, condecorado con la Gran Cruz de Caballero de la Orden del Imperio Británico, y fue cofundador y director de DeepMind, una empresa de IA aplicada que fue comprada por Google y ahora es propiedad evidentemente de Alphabet. En este momento, el señor Sulaiman es director ejecutivo de inteligencia artificial de Microsoft. Con todas estas credenciales, y por muchos considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna, él plantea lo siguiente. Cuando se trata de inteligencia artificial, ¿qué estamos creando realmente? Incluso aquellos más cercanos a su desarrollo están luchando por describir exactamente hacia dónde se dirigen las cosas. Ofrece una nueva visión honesta y convincente para el futuro de la inteligencia artificial, proponiendo una metáfora que no se puede ignorar. Una nueva especie digital. Para centrar la atención en este momento extraordinario. Sulaiman dijo que la tecnología debería verse como un nuevo tipo de especie digital en lugar de simplemente como una herramienta. Sulaiman expuso esta nueva terminología diciendo que la inteligencia artificial es la ola de creación más reciente desde que comenzó la vida en el planeta Tierra, calificándola de la ola más rápida y con mayores consecuencias jamás creadas. Comienzo a finalizar para dejarte el micrófono, Fer. Sulaiman razonó que ver a la inteligencia artificial como una nueva especie digital nos podría ayudar a poner la atención humana en el centro, lo que ayudaría a mitigar las inevitables consecuencias no deseadas de la tecnología, y hacer esta analogía para la IA ayudaría a priorizar la seguridad y garantizar que la tecnología sirva y amplifique a la humanidad. Sin embargo, también se puede abusar fácilmente de la inteligencia artificial por la misma razón, desplazando a las personas de sus trabajos. Los comentarios de Sulaiman sobre la nueva especie no necesariamente hicieron mucho para disuadir esta noción, ya que mencionó un futuro en el que las personas, las empresas y las entidades gubernamentales estén representadas por una IA personal o personas interactivas que tengan un infinito conocimiento. Sulaiman concluyó sus pensamientos sobre los peligros potenciales de las especies de IA, diciendo que es mejor confrontar y hablar sobre estos peligros ahora, en este momento, en lugar de reaccionar cuando finalmente aparezcan. ¿Qué opinas, Fer? Opino que es falso, totalmente. O sea, a ver, entiendo que tenga todas las credenciales que mencionaste, pero entiendo que es lo mismo que si Microsoft le preguntaras qué tan bueno es Word, ¿qué te va a decir? Obviamente te va a decir que es la mejor plataforma para escribir textos jamás creada, y no es así. Entonces, creo que pasa lo mismo con este proyecto, ¿no? Él, al representar en este momento a esta marca, por supuesto que trae una agenda y es su deber poner en la mesa este debate. Que sí creo que la especie no va a ser la IA per se, sino que nosotros como seres humanos nos estamos convirtiendo en una nueva especie. Pero no es que nace un nuevo ente que aparece en tu computadora y cobra vida y
usurpa tu identidad por sí misma, sino yo sí veo un proceso, y lo he venido comentando en varios artículos en mi newsletter de Traficante de Ideas. Por cierto, regístrense. Por cierto. Pero así como nosotros tenemos intención de antropomorfización, en donde queremos darle una connotación física, corpórea, muy parecida a la que tenemos los seres humanos a cualquier tecnología. Por eso es que, si se dan cuenta, los últimos robots de Robot Dynamics y de todas estas compañías ya no parecen perros u otros objetos, ya parecen seres humanos, ¿no? Ya tienen un cuerpo mucho más antropomorfizado. Eso es porque siempre hemos tenido la intención de crear a imagen y semejanza una criatura o un ser que nos sirva, porque además la palabra robot se originó así, ¿no? Como que siempre hemos querido un esclavo que trabaje por nosotros. Sin embargo, nunca nos detuvimos a reflexionar. Bueno, no, eso es una falacia, porque sí hubo muchos filósofos que reflexionaron al respecto desde los 80s, y justo hubo algunos que mencionaron este proceso a la inversa, que es la mecanomorfización, en donde, claro, tú moldeas a la máquina como creador, crees que eres el único que interfiere en sus acciones, pero al mismo tiempo la máquina interfiere en cómo eres tú. Entonces, en este momento, si pensamos en lo más básico o en lo más masivo de la IA, que son los chatbots, tú hoy analiza tu comportamiento de cómo le estás preguntando a la máquina, y te aseguro que lo primero es que estás intentando tener una conversación como si fuera un humano. Sin embargo, y aquí todo el tema de prompt engineering y todo lo que muchas personas han estudiado para poder hablar mejor con las máquinas, te darás cuenta que el lenguaje maquinal es distinto. Y para que tú recibas un mejor resultado de esa interacción a través del chat, necesitas hablar un idioma mucho más ingenieril, más maquinal. Y solo así obtendrás mejores resultados. Y en ese proceso tú estás cambiando, porque lo que está haciendo esta interacción es que tú cambies la forma en la cual te relacionas con algo inanimado, que en este caso es una inteligencia artificial. Por lo tanto, yo sí veo un proceso que no sé decir si va a ser positivo o negativo, porque evidentemente eso dependerá de cada ser humano, pero en el cual la inteligencia artificial va a ir moldeando nuestra forma de incluso solicitar cosas. O sea, venimos de una era en donde tú, para encontrar algo en internet, tenías que googlear. De hecho, inventamos ese verbo. Bueno, pues ya hace unos días este verbo chatGPTear ya se va a comenzar a admitir. O sea, estamos creando un nuevo verbo, lo cual significa una nueva acción, lo cual significa una modificación en nuestro comportamiento y en el aprendizaje cognitivo, que es la forma en la cual recibimos y percibimos los diferentes aprendizajes de nuestras interacciones con lo demás. Entonces, yo más bien creo que la especie nueva es el ser humano. Así como hoy somos Homo sapiens, es una fase siguiente en esa evolución, que no sé si es Homo artificial, ¿no? No lo sé cómo se vaya a llamar, pero al final del día no es una nueva especie per se. No es que hayamos descubierto una especie como cuando lo hacemos en la parte biológica, sino somos nosotros mismos evolucionando, porque la máquina, el algoritmo o estas inteligencias artificiales van moldeando nuestra capacidad. Comparto a medias el argumento, por eso lo puse en la mesa, porque sí es cierto, y lo hemos platicado 1 millón de veces aquí cuando decimos que nosotros moldeamos las herramientas y luego las herramientas nos moldean de vuelta. O cuando agarramos conceptos como el de Marshall McLuhan sobre la extensión de los medios y la extensión del hombre con estas herramientas, finalmente se cumplen con la IA. Pero estamos en la antesala, en un embrión, en una fase embrionaria de un desarrollo tecnológico que definitivamente puede, en los siguientes 30, 40 años, comenzar a decidir si ellos quieren biológicamente ser distintos a nosotros y si se le quiere dar una independencia a la IA, lo cual esa es una conversación para el futuro. Pero pongo en el presente 2 datos que me parecieron interesantes de la discusión. Primer dato, él mismo menciona algo súper brutal. Si alguien se dedicara a leer 24 horas al día únicamente libros, o sea, una vida dedicada a leer libros sin dormir, sin nada, ninguna otra cosa más que leerlos, solo podría consumir 8 billones de palabras y conceptos. 8 billones.
Esa es la dimensión de una vida humana dedicada a leer libros. En este momento, con la tecnología que tenemos hoy, para entrenar a la inteligencia artificial en un solo mes, se requieren 8 trillones de palabras y conceptos. O sea, en un mes, 8 trillones. Esa es la velocidad de consumo que hay de datos ahora. Segundo dato que pongo, mientras estamos hablando, y ante esta generación de contenido y más bien cómo se está alimentando las IAs, 8 medios de comunicación han demandado a OpenAI y Microsoft. Y esto es interesante, porque así como el New York Times, también de Chicago Tribune, de Orlando Sentinel, de South Florida Sun Sentinel, de San Jose Mercury News, de New York Daily News, de Denver Post, así 8 medios distintos, están evidentemente acusando a OpenAI y a Microsoft de alimentar a sus IAs con contenidos que son propiedad de estas plataformas. ¿En qué punto estamos, Fer? Pues mira, es que nada de esto me impresiona. A ver, primero habría que entender, ok, suena muchísima cantidad de información, pero ¿qué más da? O sea, ¿sabes qué? Es como si dijéramos, una IA, o sea, si tratamos de hacer la ecuación, ¿no? Una IA puede comer 8,000 millones de manzanas y tú nada más vas a poder comer 10 y es... Pues está bien, o sea... Sí, claro, es como bien, pero en el índice de competitividad por comer manzanas, el humano no tiene nada que hacer. Claro, pero acá eso no es nuestra labor, a eso quiero llegar. Sí. Nuestra labor y nuestra tarea es que aquí hay que regresarnos a la base, a la fuente. Y es nuestra tarea como seres humanos, no estamos aquí para consumir la mayor cantidad de palabras posibles. Entiendo. Estamos aquí para consumir y experimentar la mayor cantidad de realidades que podamos. Al menos esa es mi perspectiva. En la máxima experiencia humana. Pero voy a poner un dato que pone fuerte. Estamos en el debate ahora. Tú y yo estamos metidos en un salón de clases en donde el nivel es maestría. No es kinder, no es secundaria, no es licenciatura, es maestría. Y cuando comenzamos a hablar de conceptos sobre cine, cultura general, es muy pobre el manejo cultural. ¿De qué sirve que tengas hoy la decisión de tener todo el contenido a tu alcance si lo que hemos visto es un deterioro intelectual de la humanidad en su parte más increíble, que es conectar puntos? A eso voy. Esto, de alguna manera u otra, nos tiene que forzar, y yo espero y anhelo que nos va a forzar a regresar. Porque al mismo tiempo que tú tienes estos datos, estamos viendo un incremento en la venta de viniles, un incremento en... La gente está mandando cartas escritas, un incremento en la venta de los llamados dumb phones, que son como la antítesis del smartphone. O sea, es decir, estamos de alguna forma buscando que nuestra experiencia sea mucho más real, más tangible, pasar más tiempo con la gente que amamos, renunciar al trabajo en el que nunca nos van a valorar, etcétera, etcétera, pese al costo que eso tiene en un sistema capital. Entonces, yo creo que eso no debería ser motivo de preocupación. Lo que sí debería ser motivo de concentración es que nos volquemos a cuestionar qué significa la experiencia humana y cómo el aceptar y decir, claro, yo no voy a leer 8 trillones de palabras, ok, pero ¿qué sí puedo hacer? Porque hay algo que la IA no puede hacer, al menos no por ahora, y es experimentar. La IA no tiene un cuerpo, no puede probar, ya lo saben, ¿no? No hay estos 5 sentidos. Puede convertir con datos la interpretación matemática de los sentidos. Claro, pero no puede realmente... No puede vivirlos, no puede experimentarlos. Y eso nos corresponde solo a nosotros. Sí. Esa es la tarea del ser humano. Y ojo, la tarea del ser humano para mí es más de selección. Es decir, tengo una oferta brutal, no puedo procesar todo eso. Ok, ¿qué sí está vibrando conmigo? ¿Qué sí me sirve para la mejor experiencia de vida posible? Es correcto, y de ahí que viene todo este tema que hemos hablado sobre creatividad aumentada o humanidad aumentada. Lo cierto es que en el mundo en general nadie está invirtiendo en creatividad. O sea, eso es verdad. Hoy la fotografía es... ¿Quieren invertir en IA? Cuando nadie está ganando nada en IA. O sea, la gente que hoy está diciendo, no, conviértete millonario en IA, por favor, en serio... No les crean. Ni siquiera OpenAI está vendiendo, o sea, no está siendo rentable. O sea, ninguno de los grandes jugadores ahora mismo, porque estamos en la fase de hype en donde todo el mundo está hipotetizando y mirando a 10 o 15 años hacia el futuro. Nadie está haciendo en este momento dinero y mucho menos tener ganancias. O sea,
Esa es una falacia. Lo que sí estamos preguntándonos todos es cómo ocupar las mejores herramientas posibles y tratar de entender en la singularidad de la compañía que administro o en mi singularidad personal cómo incorporar estas nuevas herramientas para potenciar lo que venimos haciendo. Eso es un secreto. Ahora, en lo segundo que comentas sobre la demanda, es claro, imagínate, si esta cosa necesita estos trillones de datos diarios, pues ¿de dónde los va a sacar? Creo que, se le va a acabar. Yo veo esto en 2025, ya no va a haber más datos que tragar. A menos los nuevos que se comiencen a generar con los nuevos dispositivos, con los nuevos, ¿sabes? Es que, ojo, ya no hay nuevos datos humanos por generar. Ahora, esta cosa va a empezar a generar nuevos datos sintéticos. Exacto. Y esa sinteticidad de los datos en correlaciones que tú y yo no habíamos hecho va a deslumbrarnos con nuevas alternativas. Ojo. No es creación, solo es correlación. Sí. Ahora, no me impresiona, de hecho creo que quien pueda hacer estallar esta burbuja, porque recuerden que después de todo hype viene una explosión, van a ser entre ellos. O sea, ya veo, ahora mismo hay una disputa porque así como estos medios están demandando a OpenAI, también Google puede levantar una demanda porque resulta que justo porque ya se están acabando este tipo de data, pues OpenAI se le hizo fácil desarrollar algún tipo de, vamos a llamarle así sencillamente, plugin que lee todo el contenido de YouTube y lo traduce a texto para poder alimentar estas herramientas. Y pues eso es un delito porque primero está como la ley que protege a YouTube como dueño de la plataforma y también dentro de YouTube los lineamientos que defienden a los creadores que son los autores de esas obras, ¿no? Entonces yo siento que aquí va a venir un pleito millonario en donde hay varias salidas, o sea, o se destruyen unas a otras con mucho dinero, o al final dicen, bueno, ya todos en paz y a la de tres nos tomamos de la mano y vamos juntos. No sé, o sea, algo así puede pasar, pero de que eso va a afectar y va a transformar, sí. Y al final del día va a venir, como tú dices, la siguiente evolución donde ahora es los datos sintéticos y entre más datos evolucionemos, por eso es que a muchos les surge el tema de los organoides, porque la capacidad de cómputo tiene que evolucionar a la par que evolucionan o que se almacenan y se procesan estos trillones de datos. Y pueden escuchar un poco de esto en El Creador, contenido exclusivo solo para los Patreons que estén dentro de esta plataforma. Ahí en el último episodio justamente exploramos estas capacidades de procesamiento y qué significa eso para los creadores. Regresando, Fer, al tema de discusión y como cerrando, o sea, ¿tú tomas partido en que esto no es una nueva especie? No, yo creo que nosotros somos la nueva especie. Yo digo que los humanos somos muy lentos como para entender el potencial de esta herramienta. Probablemente en 50 años el 10% de la humanidad lo entienda. Y esto lamentablemente solo potencia al 1%. O sea, los ricos son más ricos porque entienden antes que nadie y utilizan antes que nadie con inversiones la última tecnología disponible y luego tarda mucho tiempo en llegar al resto, en donde el resto solo lo traduce en entretenimiento y los que tienen el poder de las plataformas en poder. Bienvenidos a Creative Talks. En esta edición de Creative Talks Podcast, asistimos a un performance en la calle, producto del proyecto Eléctrico 28 y Domestic Data Streamers, llamado Frame. Te contamos todo. Tenemos una entrevista con Germán León, el director del Máster en Interacción Humana e Inteligencia Artificial en el ISABA, y Arcadi Poc Macías, artista y director creativo de la compañía Marvet. Y para nuestros Patreon, tenemos la práctica de asociación. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Pero y en algo exactamente contrario a la IA y a lo que estamos viviendo por más de 10 horas en toda esta experiencia de análisis, inmersión y luego salón de clases para hablar de IA, nos salimos de totalmente ese contexto. Y es que el director del Máster de Interacción Humana e Inteligencia Artificial en el ISABA, Germán, al cual le mandamos un abrazo enorme, nos invitó a un lugar en donde literal solo nos mandó la ubicación en Google Maps, así como, es aquí, ustedes lleguen a tal hora. Y llegamos y pensamos que iba a ser como en un foro, un teatro o algo, y no, era en la calle. En la calle habían puesto unas sillas y algunos puffs tirados en el suelo. Y era como de, ¿qué es esto?
Y en cuanto llegamos, evidentemente un grupo de artistas que son parte de un proyecto que se llama Eléctrico 28, un colectivo de artistas enamorados del espacio público y de sus habitantes que hacen intervenciones artísticas en cada una de sus exhibiciones y trabajando a la par con otro proyecto que se llama Domestic Data Streamers. Ambos hicieron este proyecto donde nos dieron unos audífonos, nos sentaron en las sillas, algunos se pusieron en los pops y comenzaba un espectáculo sonoro que narraba como una expedición. Nos taparon los ojos, nos pusieron de estos antifaces que te pones en los aviones, ¿no? Nos hacen una narrativa como que estábamos despegando y yéndonos a otra alternativa y aterrizando en esa realidad donde nosotros ahora éramos los espectadores. Y cuando abres los ojos y te quitas evidentemente el antifaz, escuchas la música de fondo, está pasando frente a ti en la calle una serie de cosas que tú ya das por sentado. Déjame describir uno de estos escenarios. La gente va caminando, como cualquier persona, cualquier humano en este planeta. Y ellos, como artistas, llevaban unas pancartas donde, por ejemplo, alguien que iba caminando, ellos sacaban una pancarta que decía caminando. Alguien que iba corriendo, corriendo. Pasaba un coche y ellos se ponían en la calle y decía manejando, ¿no? Y pasaba un perrito y ponían husmeando, ¿no? Oliendo. Y así, todos estos tagueos de la actividad en datos que están ocurriendo frente a nosotros y que damos por sentado. Y de ahí comenzó una exploración donde ellos sacaron un micrófono. El micrófono era transmitido a nuestros audífonos eran inalámbricos. En un circuito cerrado, sí. Y les preguntaban a las personas así como, ¿cómo estás? Y hay personas que se asustaban y era como seguían de frente. Hay quien se enternecía y agradecía el acto de que haya sido visto. Es como, gracias por preguntar, estoy bien. ¿Y tú? ¿No? Hay unos que eran solo bien y se seguían. O sea, veías todo tipo de personalidades, niños, familias, abuelos, y te das cuenta que estamos rodeados en esta fotografía social, en esta interacción social donde están ocurriendo cientos de miles de datos al instante. Hablando de la IA, por ejemplo, de eso se alimentan estos datos. Y hay personas que en este momento, cuando le preguntan, oye, ¿cómo te sientes en la vida? ¿Cómo calificas la experiencia de la vida de 0 a 10? Y una contestación que nos rompió el corazón fue de, ¿qué te digo? Tengo a mi hija en el hospital. Y ese tipo de somos desconocidos familiares, porque compartimos comportamientos en común, pero ya no nos importa nada de alrededor, nadie de nadie, no importa nada de lo que esté pasando, excepto este ensimismamiento, ¿no? De yo estoy aquí, voy hacia acá y no me importa lo demás, es demás, quítate, ¿no? Fue un acto artístico llamado Frame que me conmovió en lo más profundo, Fer. Fue una experiencia que la verdad fue muy enriquecedora para mí en muchos aspectos. Primero porque usaron el audio y lo hemos dicho en la clase, lo hemos dicho en muchos lugares. El audio es una de las mejores tecnologías que hemos sido capaces de desarrollar. Los oídos, a diferencia del resto de tus órganos, no se pueden cerrar, ¿no? No es como los ojos, que cierras los ojos y de alguna forma puedes aislarte. El oído es uno de nuestros sentidos que siempre está alerta. Hay una relación ahí con el oído que al menos yo tengo muy profunda, porque además yo tengo un padecimiento que me hace tener hipersensibilidad auditiva. Sí. Entonces todo lo percibo, o sea, como si fuera en mayores decibeles, ¿no? Y eso me pareció pues increíble. Lo segundo es que me encanta el nombre, porque The Frame es como enmarcar la realidad, y cuando tú te sientas y enmarcas la realidad, la percibes desde otro lugar y te das cuenta que evidentemente te vuelves el observador y comienzas a ver maravillas donde cotidianamente no las ves. O sea, no sé si a ti te pasó, John, pero me empecé a enternecer muchísimo de todos, como que decía, no sé, como que sentía esta hermandad o esta cosa que nos une a todos de, pues claro, o sea, yo he sido ese hombre, he sido esa mujer, he sido ese niño, he sido ese anciano, y eso me hacía reflexionar sobre mi propia vida. O sea, claro, para mí más que The Frame era como The Mirror, porque era una forma de mirarse, de reflejarse, de entender, de cuestionar, de parar.
Qué gran descripción, Fer. Y hay un momento en que tú y yo nos carcajeamos, así, de hecho todos. En este tagueo, cuando sacan ellos los carteles, hay una fase en donde ellos sacan gises. Y entonces empiezan a escribir árbol en la textura del árbol, pared en donde hay una pared. Entonces en eso llega una persona arriba de 70 años y se reencabrona. No era tan grande, era como un señor de 55 años. Ok, mira, sí. Mi cabeza lo interpretó como alguien todavía más. No, era como un señor, pero era encabronado, lo regañó y en ese momento le llama a la policía. Pero además, pues obviamente nosotros estábamos como escondiditos, pero éramos mucha gente, entonces era evidente que estábamos ahí viendo a las personas. Y este señor nunca volteó hacia atrás. Sí. O sea, nunca volteó hacia atrás y solo se ensimismó y dijo, voy a llamar a la policía. Y efectivamente llamó a la policía. Y todos nos reímos y tratábamos como de hacerle señas de, hey, esto es parte de este espectáculo, estamos aquí, ¿no? Tranquilo. Pero él nunca volteó. O sea, él estaba en su papel de, voy a llamar a la policía porque esto es un daño a la vía pública, ¿no? Sí, estuvo brutal y a lo largo del storytelling de la obra, porque es una puesta en escena de realidad, o sea, así como existe la televisión de realidad, esto es teatralidad de la realidad, es impresionante el fenómeno. Al final, o sea, todo concluye cuando llega efectivamente la policía. Sí, o sea, ya estábamos todos aplaudiendo porque terminó, digamos que la puesta en escena. Y terminó con broche de oro porque en eso llegó la policía y todos nos reímos porque fue como que llegó justo en el momento. O sea, llegó un momento que parecían actores, sí, porque pues cómo coincidió todo, ¿no? O sea, y efectivamente no eran actores, o sea, todo esto estaba pasando en la vida real. Teatralidad, realidad. Y bueno, ya nada, o sea, no pasó a mayores. Como era GIS, pues ellos ya están preparados, por eso usan GIS. Y este GIS es de esos que se pueden lavar. Entonces ya nada más el policía le dijo que por favor lavaran la pared y ya obviamente se quitó con agua, súper rápido. Soplándole. Es impresionante. Ahora, cosas interesantes y por qué Eléctrico 28 está colaborando con Domestic Data Streamers es porque a lo largo también de la puesta en escena van dándonos datos de contexto. Entonces, por ejemplo, tú ves un poco de, no sé, un tema de violencia en mujeres y te dan datos, o un tema de niños, o un tema de ancianos. Van sacando datos que retratan la realidad de la humanidad en este planeta. Entonces de repente cuando ves al actor del dato frente a ti, el dato toma una dimensión que yo nunca había visto. O sea, por ejemplo, va pasando un bebé y entonces te dan un dato de X cantidad de bebés mueren en este momento por la guerra. Exacto. Y decías, obviamente wow, es fuerte. Sí, y o sea, habías visto el Visual Dating Design, ¿no? Visual Data Design, pero ahora estás diciendo el Visual Reality Data Design. O sea, es interesante cómo logran jugar con estos actos y cómo estaban listos. O sea, yo me imagino en toda la preparación del proyecto, tanto de Eléctrico 28 como de Domestic Data Streamers, el estar listos para que cuando pase cualquier situación tú tengas dominado. Sí, porque tienen que ir improvisando. Sí, es y adaptándose a la realidad que están enmarcando. Es brutal. Voy a leer tal cual lo que dicen en su página web sobre qué es el proyecto de Frame. Yo creo que mejor, en lugar de leer, déjanos con la entrevista que ellos mismos nos explicaron qué era. Perfecto. Los dejamos con la entrevista a distintas personas de Eléctrico 28 y, por supuesto, a gente de Domestic Data Streamers que los entrevistamos en la calle cuando estábamos asombrados de lo que habían hecho. A ver, tía, esto es una entrevista. Para el podcast. Esto es una colaboración con Eléctrico 28 y es una performance en la calle en la que aprendemos a través de los datos cómo mirar de nuevo. Como todo lo que pasa en la calle, estas cosas pasan. Entonces siempre hay algún vecino que delante de lo extraordinario se manifiesta a través del orden. En la página web de Eléctrico 28, que es la compañía de teatro, y Domestic Data Streamers. Pero nosotros como colectivo artístico, Eléctrico 28, trabajamos mucho con piezas de espacio público que digamos que sus dramaturgias son permeables a lo que pasa. Tenemos como, llamamos más dispositivo que obra de alguna forma, porque es como todo un mecanismo que permite la entrada de la realidad, entonces se captura, ¿no?
pero siempre lo que procuramos es que no se nos quite como el sentido del amor ante el mundo, sino simplemente capturar lo que pasa, las resonancias ya vengan de cada una y una de. Y para esta obra hemos colaborado con Eléctrico 28 para crear y expandir la obra de The Frame, que ellos ya tenían hecha. Entonces ahora es The Frame Plus. Entonces hemos estado colaborando con ellos para ampliarla. Nosotros conocimos a Eléctrico 28 en una de sus primeras iteraciones de la obra de The Frame. Y entonces yo, Pau me había insistido mucho, era la primera persona de Domestic que la vio, me había insistido muchísimo que era para ver, y de repente vi que tenía un potencial increíble porque estaban decodificando la realidad a cada segundo que pasaba. Y para mí esto es un poco como la idea de lo que hacen los datos y cómo se crean los datos. Los datos existen y luego hay alguien que lo convierte en base de datos. Entonces creo que la obra tiene como una parte de recodificación de la realidad casi digital. En el momento donde vais a ir de la gente con los carteles, y la gente va introduciéndose, es como esta idea de sistematizar, taguear y clasificar la realidad, que para nosotros se hablaba como muy naturalmente de una cosa que nosotros en Domestic Data Streamers hacemos. Entonces dijimos, tenemos que hacer algo. Creo que hay como ese punto, de observar la hiperrealidad, sentarte en un lugar y mirar. Además, nosotros como referencia tenemos Data Spread, que también es una de las influencias como más grandes de Eléctrico 28, ¿no? Y creo que es especial sentarte en la calle y hacer ver que es un dispositivo el hecho de sentarte a mirar, el hecho de escuchar a la persona que nos dice que tiene una hija en el hospital, el hecho de simplemente pararte a escuchar. Desde aquí me parece que es potente, inagotable. Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, y también la magia que ha habido en este lugar en Barcelona ha sido brutal, y tú y yo fuimos invitados por Germán, que como les dije es el director del Máster de Interacción Humana e Inteligencia Artificial en el ISABA, y también por Arcadi Poc Macías, que además nos hizo una paella. Imagínense la escena. En un lugar que está como a 1 hora de Barcelona, sobre toda la Costa Brava, o sea, tú subes como si fueras a Francia, sobre la Costa Brava española, te detienes en un pueblito, que por cierto... San Pol de Mar. Sí, y ahí pasa el tren hace todo esto al lado del mar, o sea, literal, al lado. Debe de haber en algunos lugares donde avanzan las vías no más de 3 metros hacia el mar, o sea, es increíble toda esa apuesta. Pues bueno, en un lugar así, en un pueblito que además está al lado del mar, y obvio, abajito está la vía del tren, nos hicieron una paella, lo cual fue fascinante. Y Arcadi Poc, que es comisionario de arte urbano, fue comisionado de arte urbano y explorador sociocultural. Es autor de libros como el Artivism, el Urban Creativity Experience y Creaticity, que son libros fascinantes que llevaba impresos y hacen una colección interesante de la intervención callejera, arte urbano y que implica la creatividad en el aspecto de ciudad o urbanidad. Es increíble. Pues él, además, destinó su tiempo para poder diseñarnos una paella como tiene que comerse una paella. Y bajo ese contexto, y por supuesto unas buenas cañas, o era vinito blanco que te ofrecieron. Vinito blanco. Nosotros sí. llevamos, por supuesto, un vermut. Hicimos una conversación larga, impresionante, que evidentemente no quedó grabada toda, solo quedó grabada cuando dijimos, llegó la hora de hacer podcast. Mucho quedó fuera de... Pero tuvimos esta conversación, Fer, que a mí me dejó como... el segundo gran momento donde no me había reído tanto en toda mi vida. O sea, el primero fue con nuestros grandes amigos, que les mandamos un abrazo, señor Jiménez Bravo y Francesa Imelda Schaeffer, pero este es el segundo momento donde no nos habíamos reído jamás así, y además con tantos temas. No, y además algo que me encanta antes de introducir ya la conversación es que al final le llamamos, y no le llamamos, no me quiero adjudicar el crédito. Arcadi tuvo la genial idea de llamarle PAEIA, como IA de inteligencia artificial. Porque por supuesto todos estamos cuestionándonos como artistas, como creadores, como gente que se dedica al mundo del diseño y la tecnología, sobre dónde va, ¿no? Cómo entenderla con estos distintos puntos de arranque, ¿no? Y para mí esa es la mejor forma de entenderlo. O sea, no pudo pasar de otra forma. Para mí el entendimiento de la IA es en reconectar con los rituales, que en este caso fue una buena comida, una buena conversación. O sea, si de eso se va a tratar la IA, entonces estoy dentro. O al menos la IA está provocándonos
que dialoguemos de esta manera. Ahora, ¿qué van a encontrar en la conversación? Fue tremendamente positiva. Germán tiene una visión muy distinta a la mía respecto al positivismo de lo que va a ser la IA, o sea, lo cual es increíble para alguien que tiene esa vista del mar todo el tiempo con tan solo abrir la ventana. El color de la vida que le sonríe es totalmente distinto frente a alguien que ahora está en una guerra, ¿no? Provocada por un dron que fue conducida por una IA y explotó y mató a toda su familia. Son dos perspectivas del mundo distintas, pero que en la riqueza de lo que se aportó en la mesa fue brutal, fue fascinante. Y Fer, en verdad me la llevo como una de esas conversaciones que te marcan. A mí me hizo un poco más positivo. A mí, yo ya era positivo. No, pero más allá de eso, a mí me encantó. O sea, me encantó compartir. Y además demuestra que, una vez más, no necesitamos todos pensar igual y todos estar de acuerdo para tener una gran conversación. Los dejamos con esta fascinante conversación. Sí, bueno, me llamo Arkady Poc y soy nacido en Badalona en el año 82. Bien, pues, bueno, a mí me ha costado mucho definirme a mí mismo, ¿sabes? Porque siempre he sido como, no sé, me costaba mucho encontrar el término concreto, porque ahora soy director creativo de una agencia. Y a mí siempre me había hecho mucha gracia esto de, a veces que hablabas con publicistas que decían, ¿y tú a qué te dedicas? Y dice, yo soy creativo. Y dices, pero ¿cómo? Pero creativos somos todos, ¿no? Es decir, no existe aparte es algo que descubrí hace poco, no existe un antónimo de creativo. No hay una palabra antónima a creativo, con lo cual es algo del lenguaje que nos dice que creativos somos todos, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Y aquí me empezó a hervir la cabeza y al final, durante muchos años, me puse a mí mismo la nomenclatura de explorador sociocultural. Esto fue como un lugar donde yo me sentía cómodo, porque al final es lo que estaba haciendo. O sea, yo cada proyecto, cada nuevo escenario, cada nueva ciudad que yo visitaba, tanto como curador de arte urbano como creativo, ¿no? Pues lo que hacía era una exploración y también exploraba sobre la creatividad en sí misma, ¿no? Así que bueno, al final me sentí cómodo con esto durante muchos años. Vale, mi nombre es Germán León. Como las Naciones Unidas, soy colombiano. Tengo también nacionalidad sueca. Mi familia vive en Estados Unidos. Tengo una esposa alemana, un hijo nacido aquí en Barcelona y me siento ciudadano del mundo. Yo no siento que soy mi profesión. Yo siento que soy un ser humano que está explorando mucho la humanidad. Esa es mi gran... Y la humanidad cambia y evoluciona y estoy como en este viaje evolutivo de esta humanidad y quiero ser partícipe activo de esta evolución humana. ¿A qué me dedico? Me dedico principalmente a inspirar mentes humanas. Este es mi nuevo propósito de vida. Siento que estamos en un punto donde la humanidad está despertando y donde la tecnología nos está permitiendo ser más auténticos y gracias a esa autenticidad creo que podemos ahora empezar a usar herramientas que nos está dando la tecnología para crecer. Profesionalmente me dedico al emprendimiento, he fundado empresas, he vendido empresas, ahora tengo una consultoría boutique enfocada principalmente a educar y a desarrollar tecnologías de inteligencia artificial. También soy director de un par de másters, uno de experiencia de usuario en la Universidad Barcelona Technology School, que es de la Universidad de Barcelona, y en el ISABA, que es una universidad donde se dicta diseño e ingeniería, y estamos lanzando el primer programa de diseño de Human AI. Es un nuevo concepto donde queremos que la inteligencia artificial se humanice. Y además de esto, también hago pequeñas inversiones en startups y me gusta mucho el concepto de los negocios, etc. Pero lo que realmente me mueve el corazón o me hace ser es esa intersección entre el arte, el diseño, la tecnología y la sociedad. Ahí es donde estoy y no sé cómo definirlo porque es muy difícil, ¿no? Nos vamos a la etimología un momento. ¿Qué significa cultura? Pues cultura al final viene del cultivo, ¿no? Del cultivo del conocimiento, del cultivo de la vida. ¿Cómo empezó todo esto, ¿no? Deberíamos preguntarnos. Desde mi punto de vista, y ahora me voy hacia adelante, estamos volviendo al sentido original de la cultura. O sea, creo que la auténtica revolución que estamos viviendo tiene que ver cómo empezó. ¿Cuál fue la primera manifestación cultural, artística, ¿no? que podamos tener conocimiento? Bueno, seguramente la primera expresión artística fue el tambor, ¿no? O fue la percusión, ¿no? Tuvo algo que ver con el sonido. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de pictórico,
visual, esto empezó en lo que era que el concepto de la calle antiguo, ¿no? Que era la cueva. Empezaron a representar cosas en las paredes. ¿Por qué? ¿Y qué representaban y por qué? Básicamente necesitaban expresar de alguna manera aquellas cosas que les preocupaban, aquellas cosas en las que se sentían reflejados de lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Yo creo que ahí empezó también el concepto que ahora utilizamos, que es espacio público. Las primeras creaciones fueron públicas, no fueron privadas. No estaban en una esfera, digamos, como ahora. Si analizamos un poco lo que es el modelo cultural actual, donde hay unos museos, donde hay unas galerías, donde nos dicen cómo es el arte, cuál es el arte que debemos consumir y cómo debemos hacerlo, todo aquello no existía, ¿no? De alguna manera existió el muralismo mucho antes que la pintura, mucho antes que el marco. No había marcos, no había museos. El museo es un concepto al final que viene de hace 200 años. Es un concepto que pretende concentrar el conocimiento y ponerle una barrera, un muro, para decir cuál es el buen conocimiento, ¿no? Al final no deja de ser una estrategia de dominio social, ¿no? Porque ¿de qué proteges el conocimiento? De la ignorancia. Esta idea de la democratización, que yo creo que, intentando responder a tu pregunta, tiene que ver con todo esto. Porque al final, ¿qué es la cultura? ¿La cultura es lo que hacemos en nuestro tiempo libre o es la cultura lo que hace que seamos libres todo el tiempo? Con todo lo que está sucediendo, estamos volviendo a capacitar a los seres humanos a poder expresarse de formas totalmente inesperadas y estamos acelerando esa expresión y lo estamos democratizando en un nuevo espacio público, que es el espacio digital también. Espacio público es un concepto, según Manuel Delgado, que es un antropólogo, siempre dice que es un concepto político, ¿no? Porque cuando eres pequeño tu madre no te decía, niño, vete al espacio público a jugar. No, decía, es verdad, sí, decía, niño, vete a la calle. Yeah. Pero el concepto de la calle, el concepto de espacio público, que es muy bonito. Es un concepto abstracto. Sí, sí. No sé si a ti te pasaba, Arcadi, pero yo recuerdo cuando tenía 6 años que mi madre me decía, baja y haz amigos. Y lo único que me decía era que vuelve a las 6 de la tarde. Ya está. No había móviles, no había nada. Era como, te espero en casa a las 6 de la tarde. Y tú sabías que, en mi casa, pero en Colombia, a las 6 se acaba el sol. Entonces, bueno, aquí no, pero a las 6 se pone el sol, te corre para la casa, pero ya está. Había una confianza y había todo un modelo de vida muy diferente al que existe ahora, ¿no? A partir de las expresiones, pero es igual que ha pasado en el teatro, ¿no? El teatro existe antes que los teatros, la literatura existe antes que los libros, la música existe antes que las salas de conciertos, ¿no? Entonces, todo esto es un modelo. No deja de ser un modelo cultural que hemos construido. Un espacio donde sucede la cultura de una manera extraordinaria. Ahí está. Y si lo coges aún más atrás, tú dices, oye, ¿qué es un país? ¿Qué es una nación? ¿Qué es una frontera? O sea, si el mundo se acaba hoy y mañana vienen nuevos seres humanos, no existe España y Francia, no existe. Eso es una limitación mental que nos hemos inventado y que creemos que es una realidad. Y hay tantas realidades falsas y ocultas que nos rigen, que nosotros vivimos bajo esas realidades falsas, ocultas, inventadas por el ser humano, que nos rigen, pero que no son reales. Y ahí está yo creo que lo bonito de lo que está pasando en este momento. Creo que es el momento en el que despierta el huracán. Y este despertar para mí es lo siguiente. Todo se va a amplificar. Todo se va a amplificar. El terror y el miedo es lo primero que se amplifica porque es lo más fácil de imaginarse. Gracias a Hollywood tenemos la capacidad de ver que una IA nos va a dominar a todos y va a acabar con la humanidad. Pero lo que le cuesta a la gente entender es lo más interesante. Y si la miras a la inteligencia artificial como una herramienta más, igual que un martillo, igual que una piedra, igual que un pincel. Si es un elemento más que nos permite saltar a un nuevo nivel de evolución, ¿qué puedes amplificar más que el terror, más que el miedo? Que si puedes amplificar nuestra empatía, si puedes simplificar nuestra capacidad de ser más amorosos, de tener más tiempo con las personas que queremos, de construir una sociedad diferente, de empezar a dejar de hablar de izquierda y derecha y empezar a hablar de sentido común, de tener la capacidad de ofrecer un nivel personalizado a cada ciudadano del planeta. Entonces, yo soy un optimista 100% creyente en que el ser humano por sí es humano. Y como tal, esto incluye que el ser humano es optimista, es
los seres humanos todos queremos vivir. Es que hasta, como lo decía Steve Jobs, hasta los que rezan por ir al cielo no quieren ir al cielo. Porque todos queremos estar vivos. Entonces, yo creo que ahí es donde está la verdadera revolución. En ese deseo de vivir, en ese de ser más humanos, cambia por completo la humanidad. Y ahí viene mi revolución. ¿Qué va a pasar? Bueno, sí, es verdad que mucha gente va a dejar de tener trabajos. Pero es que muy posiblemente la gran mayoría de esos trabajos eran trabajos horribles. Conozco a muy pocos ejecutivos que hacían PowerPoints y Excel que estaban felices y que perdían todo el día en reuniones sin sentido. Ahora tienes una inteligencia artificial que te permite acelerar eso. ¿Qué significa? Que la producción de valor toma un nuevo concepto completamente grande. Y valor ahora quiere decir que vamos a aumentar tu humanidad, tu experiencia. Y lo hablaba el otro día con un par de personas. Uno de ellos trabaja en una de las grandes agencias de inteligencia americana y nos decía, bueno, ¿cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y yo decía, bueno, el futuro de la inteligencia artificial va atado al futuro de la economía. La economía va a moverse de una economía donde el skill era lo más valorado. Yo soy un ingeniero mecánico y soy el mejor ingeniero mecánico y produzco los mejores coches. Ya esto lo puede hacer una inteligencia artificial. Pero una experiencia humana es muy difícil de hacer. Porque es la emoción. Claro, la emoción. Es la emoción. Entonces, esta experiencia es algo que solo se lo va a inventar alguien. Si a mí me hubieran dicho hace 15 o 20 años, en el futuro van a haber personas que se van a tomar fotos y van a vivir de tomarse fotos y hacerse videos a sí mismos, estás loco. Pero ya vivimos en una economía de influencers y de youtubers y bueno, lo que tiktokers y todo esto ya. Y de podcasters. bien dicho. No sé qué economías de futuro van a haber, pero te aseguro que la gente va a pagar por tener la experiencia de sentirse que era ser el operador de un tren de 1950 con el vapor de agua, con el calor por 5 minutos y van a pagar un dineral. Bueno, es que piensa ahora en el producto más caro del mundo. Posiblemente sea estos que se van al espacio, ¿no? ¿Por qué turismo espacial? Claro. ¿Qué te provoca? Tú cuando ya lo tienes todo, eres ultra rico, no... ¿Qué estás buscando haciendo turismo espacial? ¿La emoción? La emoción, sí. Entonces, ahí está. Entonces, yo creo que ahora tenemos por primera vez la capacidad de amplificar la emoción, la humanidad. Y esta amplificación es un espacio oculto. Y por último, y vienen dos cosas que creo que es la parte más bonita de la inteligencia artificial y es, por primera vez, tenemos datos reales, no los datos que vemos en los medios donde haces una encuesta a 500 personas o un estudio a 5,000 personas y tienes una conclusión, no. Tenemos datos reales de situaciones que están sucediendo. Que nos permiten identificar parámetros, predicciones, y estas predicciones nos empiezan a dibujar un nuevo concepto completamente distinto. Si esto lo aplicas a muchas facetas humanas, como por ejemplo la salud. Estamos a 25 años de descubrir el ser humano que es capaz de vivir toda la vida. Estamos muy cerca a descubrir la posible eternalidad. No sabemos. El ser humano tiene un límite de 120 años, porque es lo máximo que ha vivido un ser humano Pero esto se puede revertir. Estamos empezando a descubrir cosas que ni nos imaginamos. Los dogmas de si hombre y mujer están casados, si es una unidad y el matrimonio, esto también cambia por completo, porque como tú dices, hay una experiencia humana y la experiencia humana trasciende todo. Entonces, si los dogmas cambian, si los principios cambian, si la humanidad trasciende, si es capaz de vivir mucho más de lo que su cuerpo físico es capaz de hacer y llegamos a la singularidad donde nuestra conciencia se transfiere a una máquina y somos capaces de vivir por muchísimos años más de lo que nos imaginamos. Estamos en el momento en el que vemos por primera vez la posibilidad de un humano que nunca va a morir. Y ahí es donde empiezo yo a decir qué increíble estar al principio de este huracán, ¿no? Hay que repetir, siempre es importante repetir. En Colombia hay un icono de una mano que tiene una espiral dentro. Y la espiral es muy bonita porque quiere decir que tú vuelves al mismo lugar, pero has dado una vuelta. Cuando vuelves al mismo punto, no estás exactamente en el mismo punto, tienes un grado más alto de donde estabas antes. Es súper importante repetir. Claro que se va a repetir y se va a repetir muchísimas veces. Y lo importante es que se repita N veces para que lleguemos a un nivel de conciencia más alto. En el diseño, esto es lo que hacemos en el diseño, se llama la iteración, ¿no? Que tú dices, oye, tengo una buena idea, la voy a revisar, repasar y hacer 20,000 veces mejor hasta llegar a un punto en el que evolucionas y dices, wow, mira dónde estamos. El concepto de
mejora incremental es muy importante. De hecho, en eso se basa la inteligencia artificial. El incremental learning, como lo dicen los técnicos, es lograr que poco a poco el estándar aumente cierto ángulo, pero si tú coges un ángulo y disparas un cohete, dependiendo un ángulo pequeñito, el cohete puede llegar a la luna o se va al infinito. Ni te enteras dónde va. Entonces, es muy importante que se repitan la historia. Estamos en un momento muy parecido a 1930, donde hay polarización total, donde vemos polarización cultural, donde vemos que a mí me da terror todos los días, me acuesto con el terror de una guerra nuclear porque es muy real, es muy, muy, muy real. Hay muchos problemas sociales, políticos, económicos y tan parecidos a lo que había en 1930, pero hay una gran diferencia, y tú lo has nombrado, es Internet. Ahora tenemos la capacidad de enterarnos más rápido de lo que nos enteramos en 1930. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo te enteras no solo te da rabia, también te informas. Y a la misma velocidad que te informas, te das cuenta que las repercusiones de tu decisión pueden ser mayores. Tenemos conflictos en Ucrania, tenemos conflictos en Israel, tenemos conflictos en Latinoamérica, en África, en todo el planeta. Hay millones de conflictos, muchos de ellos que no son tan populares como la guerra de Ucrania o Israel, al menos aquí en Europa es de lo que más escuchamos, pero que son iguales de horribles. Pero ¿qué pasa? Que por primera vez estamos teniendo esta información de primera mano y esto no pasaba antes. El concepto de la democratización informática es muy real. Sí, pero sí que pasó un poco como tú decías antes, ¿no? Que al final es como nos sometemos a la propia tecnología a veces, ¿no? Al final eso es lo que hace que seamos hoy una tecnocracia, ¿no? Quiero decir, volviendo buscando una analogía, por ejemplo, cuando nació el cine, ¿no? Cuando nació el cine era, imagínate, ¿no? Las posibilidades, ¿no? Llegaban los Lumière y nos ponían un momento tan fértil para la creatividad, para el mundo y nadie podía imaginar que en aquel momento que el cine acabaría siendo un blockbuster, ¿no? O lo que conocemos hoy, ¿no? Como cine, ¿no? Superhéroes, tal, no sé qué, tú, pues como un acto también extraordinario, como decía antes con el arte, ¿no? Pues tú vas al cine como un acto extraordinario con tu familia, pagas una entrada, entras, te sientas, te ponen una película en un marco con una narrativa que empieza, acaba, tiene una proyección limitada en el tiempo, ¿no? Pues siempre es pues hora y media, ahora ya estamos ya casi en las 3 horas y media, creo, o 2 horas y media. Pero depende de lo que definas, ¿no? Porque con Netflix, claro. El fin de semana, sí. Pero el cine no tiene marco. El marco lo hemos puesto nosotros, después lo ha puesto la industria. Claro. Volviendo un poco a la idea del modelo, por lo que tú decías, de cómo al final acabamos siempre marcando las cosas. Cuando son cosas que no tienen marco, cuando es sky is the limit, ¿no? Sí. También un poco, pues, volviendo y yéndonos más atrás en el tiempo, la fotografía. ¿No? Cuando llegó la fotografía, todo ese miedo social, ¿no? Ese miedo social, sobre todo por los artistas, ¿no? Porque los artistas hasta ese momento eran los únicos que habían representado el mundo. Y de golpe llega la fotografía y dices, mierda, ¿no? Ellos estaban como diciendo, bueno, pues voy a perder mi trabajo yo también, ¿no? Pero en cambio, ¿qué pasó? Bueno, pues que nació el dadaísmo, el cubismo, el neocubismo, todo lo demás, ¿no? Muchas más expresiones, ¿no? O sea, es un cambio de paradigma tan bestia, y ya no entro en tanta profundidad como tú, pero sí que es verdad que estamos un poco en ese punto, ¿no? De, bueno, pues un poco pues lo que pasó con la fotografía, luego pasó con el cine, luego pasó con el internet, y ahora con la IA, ¿qué va a pasar? Yo, sinceramente, no me atrevo mucho a hacer futuribles, pero yo creo que es un proceso totalmente inevitable. Bueno, pero tú lo has hecho, este artículo que no sé si lo has publicado o no, pero lo que lo publicarás, supongo. Aprovechamos aquí en el podcast para hacer publicidad al artículo de Arkady. Imagínate un Picasso que nace en la era del IA, ¿no? Y que es capaz de ver un Midjourney o un Stable Diffusion y dice, bueno, este es mi instrumento ahora, ¿qué hago? ¿Cómo expreso mi realidad? Y ahí es donde viene lo interesante. El ser humano tiene esa característica, tiene esa condición de que es capaz de hacer cosas que incluso a nosotros mismos como humanos nos vislumbran, ¿no? Pues que es inherente. Es inherente, es que no podemos evitar no hacerlo. Exacto, ahí está. Entonces, yo creo que está bien, volviendo a la historia de la espiral, yo creo que está bien
volver a recordar lo que pasó y volver al punto cero, aunque sea un grado más alto, donde digas, oye, tenemos una tecnología que nos puede matar. Claro, sí, venimos con tecnologías que nos pueden matar desde hace muchos años. De hecho, vivimos en una sociedad donde ya no es tan fácil matarnos, porque la accesibilidad a lo que sea es tan fácil que el que no lo ha hecho es porque, bueno, gracias a Dios hay humanidad, ¿no? Y ahí viene un poco lo que la labor del arte, de la ciencia, de alguna manera, y también del diseño en este caso. Juguemos ese papel de miremos ese futuro, no solo el futuro hollywoodense de, oye, y si las cosas van mal, sino el futuro de, y si las cosas van bien, y si son distintas, ¿qué va a pasar? ¿A dónde vamos a llevar la humanidad? Imagínate en 50 años, ya nació el ser humano. De hecho, ya nació el ser humano que va a vivir toda su vida. En 50 años, ¿no? La población del planeta ha decrecido un 80%, porque esas son las estadísticas actuales. Somos Sí, 8 bueno, millones. la predictibilidad creo que está en su peor momento ahora. por En eso. la pero bueno, la data nos dice que no hay niños suficientes para que en 50 años tengamos la economía que tenemos ahora. O sea, vamos a Ya. reducir la población a una barbaridad, un 80%. Es una locura. ¿Qué sucede con toda esta creación de valor actual? Volvemos a un mundo de 1930. Volvemos, vamos para atrás, pero con una capacidad tecnológica increíble, donde los modelos se rompen. Todos los modelos sociales, capitalistas, de izquierda, derecha, se rompen. Se acaban cuando no hay gente, no hay modelo. Entonces, claro, ahí es donde podemos jugar un poco con todos estos conceptos y empezamos a ver y a imaginarnos futuros pues muy diferentes. Y yo creo que ahí es donde el papel de la inteligencia artificial es interesante. Yo hablaba el otro día con un grupo de personas que decían, no, pero bueno, nos vamos a morir, y esto. Y decían, no, espérate, mira la data. La data te dice que en 50 años, que estaremos vivos, tú y yo, Arcadi, en 50 años. Gracias a Dios hay una IA y ojalá esté en un robot que nos pueda, ¿sabes?, limpiar la cocina, que nos ayude a ir a coger el metro. O a lo mejor sí, nos hemos convertido en la rumba. O nosotros somos esa. Exacto. Pero el problema o lo interesante es que la humanidad lo necesita. ¡Qué locura! Sí. Volvimos al mismo punto de partida y ya no estamos en el punto donde decimos nos va a matar la inteligencia artificial, sino que vas a decir, Dios, gracias a Dios, bueno, alguien se inventó este robot, porque si no, yo no puedo vivir. Yo estoy de acuerdo, porque además yo creo que, bueno, van a ser de los grandes dilemas que nos van a venir, ¿no? Porque ahora tenemos dilemas filosóficos, artísticos, ¿no? Que no dañan. Pero cuando llegue el momento, el dilema político. O sea, cuando llegue el dilema político, decir, oye, y yo, es una discusión que tengo en el bar, digamos, o sea, en cualquier lado, ¿sabes? Gente que tiene tanto miedo con la IA, pero dices, oye, mira, ¿tú qué prefieres? Porque ese momento va a llegar, ¿no? Que te gobierne un Pedro Sánchez, que te gobierne un Feijóo, que te gobiernen seres humanos ineficientes, ¿no? Que roban, que no son, en fin, que no atienden a nuestras necesidades reales como ciudadanos. ¿Y tú o prefieres que te gobierne un sistema que no duerme, que es 100% eficiente, que no va a robar, que no te va a hacer nada, ¿no? Entonces, claro, ese dilema va a llegar. Yo todavía no sé en qué posición me voy a poner, porque a lo mejor también no lo sé, estoy dividido en ese sentido, pero ese dilema, ese momento va a llegar en algún momento. Espero que llegue antes de lo que tú comentas, es decir, del apocalipsis total, ¿no? Porque yo creo que o sea, yo soy firme en la teoría distópica, es decir, la distopía es un concepto relativamente nuevo, ¿no? La utopía también, porque la utopía no tiene ni 100 años todavía, 150 años creo. Pero la distopía, ya estamos en la distopía. Crisis energética, crisis económica, crisis ambiental, guerras. Claro, ya estamos mira, todos en la distopía. Pero fíjate, el que pasa es que el ser humano es patológico, ¿sabes? También claro. En la manera en que ve el mundo y cómo interactúa con él, ¿no? Y al final hay una... Pero mira, que hay un problema de storytelling. Ahora que hablas de la distopía también, es que ahí está, es un tema de storytelling. Hablamos de crisis ambiental, es verdad, hay una crisis ambiental, pero cuando hablamos de escasez, ahí es donde empiezan los datos a darte conceptos muy, muy polarizados. Por ejemplo, hablamos de Cataluña, que ahora tiene todo un problema de sequías, etcétera. Pero vivimos al frente del mar. La cantidad de agua que tienes aquí al frente es increíble.
Bueno, es que la tecnocracia se queda en los despachos. Estamos ahí. Entonces, claro, hay que definir qué es un dato, ¿no? El dato, si el dato es un contenido creado por una persona en un canal específico, que es lo que está explotando OpenAI, pues sí, ya llegamos. Es que no hay, al 2025 llegas al límite, no hay más, porque lo que nuevo que se cree por culpa de ellos mismos es repetición de lo mismo. Entonces es un modelo que va a durar hasta el 2026. Después del 2026, ahora Sam Altman habla de que GPT-6, GPT-7, mira, la verdad... Las mejoras incrementales van a ser tan sutiles y tan poco perceptibles que va a llegar un punto en el que no le vamos a ver ese valor que queremos y ya la gente no va a querer pagar el mismo dinero que paga ahora por lo mismo. Pero bueno. Ahí viene el tema de los datos. Esto es el 1%. Los datos que se generan son mucho más de lo que... Tú te puedas imaginar, tú como ser humano estás constantemente produciendo datos. Pero tus datos no son solo lo que dices, es lo que ves, es lo que hueles. Es lo que sientes, es lo que... el gusto cuando te comes algo. Hay una multifactorial, no sé ni cómo decir esta palabra. Sí. Una cantidad de maneras de expresar un dato que incluso sistemas que lo capten, todavía no tenemos sistemas que lo captan. Y ahí es donde viene lo bonito. O sea, OpenAI para mí es una cosa súper bonita que ha sucedido ahora. Están en un punto muy interesante. Todos admiramos a Sam Altman, pero para los que llevamos muchos años en temas de inteligencia artificial, sobre todo en la otra inteligencia artificial, la no generativa, sino la inteligencia artificial que está tratando de entender, dices, ¡wow! Espérate, que esto simplemente abrió una puerta muy bonita a lo que se viene. Lo comentábamos hoy con Arcade, le decía, mira, hay personas, filósofos en empresas muy grandes, no vamos a dar nombres porque no se puede, que están estudiando las proteínas que forman las cadenas de ADN de los seres humanos. No sabemos cuántos datos hay en cada proteína, pero son una barbaridad, es un número increíble. De hecho, en una sola cadena de proteína es muy posible que haya más datos de lo que existe en todo el planeta, de lo que podemos en este momento recolectar. Imagínate que tuviésemos una tecnología que es capaz de simular la data de esa proteína. La data real de todos nuestros sentidos, que además el ser humano es más, nosotros hablamos de 5 sentidos, pero tenemos muchos más sentidos de lo que nos imaginamos. Y estos sentidos recolectan esta data, es un input, y este input se guarda en diferentes partes de nuestro cerebro. Unas partes son desechadas, otras son metadata y otras son cosas que se quedan dentro de ti, como la intuición. La intuición y la emoción. ¿Por qué la oscuridad nos da miedo? Porque cuando estábamos en la época de las cavernas, bueno, antes de que hubiese la evolución del ser humano, con la oscuridad venían los predadores, ¿no? Te comía el lobo, el león, lo que fuera. Entonces la oscuridad nos daba un poco de miedo porque habían animales que eran capaces de verte en la oscuridad, ¿no? Los gatos en particular, los felinos, te ven en la oscuridad porque tienen una visión distinta. Entonces, claro, tu intuición es protégete en la oscuridad. Es algo que está ahí en tu ser. Si tienes un niño, un hijo, tú nunca lo vas a dejar. Si te vas de un camping, tú duermes con él al lado. Tú no lo dejas allá a 20 metros porque te lo comen los lobos o los osos, ¿no? Esto es lo que nosotros hemos aprendido. Está en nuestro hipotálamo. Es intuición que está allí. Esa data... Imagínate que fuésemos capaces de simularla en tiempo real. Imagínate que pudiéramos ver lo que pasa. Imagínate que yo sea capaz de ver lo que hay en tus genes. Que yo sea capaz de ver lo que vio tu madre, tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tatarabuelo. Que yo llegue al punto de Cristóbal Colón, que tú y yo estamos conectados por un colonizador, ¿no? Tú mexicana, yo colombiano. Había un colonizador, Pepito Pérez, que iba en la tercera, en la India, ¿cómo era? La niña, Santa María, eso. Bueno, en una de estas, y te das cuenta que de ahí venimos, ¿no? Y que veas de sus ojos el pasado. Claro, estamos entrando en un momento en el que la humanidad se puede, de una manera increíble, vamos a descubrir la verdad de verdad, la verdad verdadera. Imagínate que lleguemos a ver la verdad verdadera. ¿Cómo será ese mundo? Cuando llegas a ese protodata. Me gusta, la protodata. ¿No? Y eso era un poco lo que hablamos anteriormente. Estos científicos decían, imagínate que tuviéramos la capacidad de coger tus datos reales de tu proteína, de tu cadena de ADN y que los simuláramos en un computador que es capaz de ver y recrear una visión del mundo real. Ese es dato real del pasado. Entonces, el mundo de los datos es muy complejo. El mundo de los datos está por descubrirse, está por crecer. OpenAI es una anécdota en la humanidad.
Y la inteligencia artificial es una anécdota en la humanidad. Lo que se viene y las posibilidades que hay son tan absurdamente gigantescas. Quiero cerrar con un comentario. Hace mucho tiempo, ya digo 5 o 6 años, le preguntaban a uno de los grandes de los científicos que estamos en este mundo de la inteligencia artificial, le preguntaban, ¿tú crees en Dios? Y su respuesta es épica. Dijo, Aún no, porque no lo vamos a inventar. Dios siempre ha sido una concepción humana. Tú le preguntas a un burro, a un caballo, a una vaca, ¿crees en Dios? Te miran. ¿Qué es eso, no? El Dios es un concepto, la religión es un concepto muy humano. Y ahora el ser humano viene buscando crear el Dios. Dios está en los detalles, no sé quién lo dijo, pero mi padre me lo ha dicho siempre, ¿no? Esto es algo que tengo como gran herencia. Pero el otro día dije, papá, es que esta frase es tuya, ¿no? Me dijo, no es mía, es de... En los protodatos. Dios está en los me protodatos. gustan los protodatos. Esta paella estuvo muy buena, esta paella. Los protodatos me gustan. Estamos en el momento más increíble de la humanidad. ¿Tú te imaginas hace 50 años que si tenías un problema en un diente no había penicilina? No, claro. Te morías por una mierda que ni te enteras. No, O sea, el infierno. Bueno, y espérate, en la tierra, ¿no? que estamos hablando que los hospitales tenían la zona de cirugías estaba en la 5ª planta para que la gente no escuchara los gritos porque no había anestesia. ¿Tú te imaginas lo que es vivir en un mundo sin anestesia? No, claro. Bueno, a ver, estamos en una era maravillosa, Bueno, es que, bellísima. Es el relativismo también. Claro. Porque cuando hablamos del transhumanismo la gente se asusta mucho, pero venimos de un transhumanismo ya, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido a alguien en la familia con marcapasos, por ejemplo? Exacto. Bueno, entonces yo creo que ahí viene un poco el concepto de, bueno, vamos a ponernos en real contexto actual. Estamos genial. Vivimos muy bien. O sea, el problema de la generación Z, me deprimo. Los problemas del primer mundo. Sí, los problemas del primer mundo son muy fáciles. Hay problemas del resto de la humanidad que no tienen acceso al agua, que cosas muy, 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 muy brutales. Y ahí es donde vengo yo. Yo creo que nos enfocamos en ese 1% demasiado. El foco es equivocado. ¿Sabes? El foco es que este foco no. Miremos el resto del universo, el resto del planeta actual. ¡Wala! Qué interesante que por primera vez tenemos la oportunidad de democratizarlo todo y levantarlo así. ¡Buah! Que el chico que está allá en la selva, en África, tiene el mismo nivel de accesibilidad y tiene la capacidad de crear lo mismo que creas tú aquí sentado en un piso maravilloso mirando en la playa. Porque esa democratización no existía nunca. Nunca había habido herramientas que nos dieran esa posibilidad. Internet abrió eso. Y la IA viene a través de Internet y va a venir por móviles baratísimos en zonas que ni nos imaginamos. Y ahora Elon Musk está poniendo satellites en todo el planeta, con lo cual va a haber Internet en todo el planeta. Esto no tiene precedentes. Y este nivel de democratización para mí es... No, es brutal, porque yo me acuerdo cuando tenía 19 años y yo dejé de jugar con los videojuegos. Yo cambié la PlayStation por el Fruity Loops, ¿no? Y en aquel momento, claro, de golpe todos podíamos hacer música en casa, aunque no fueras músico, ¿no? Y claro, me acuerdo de aquella época le hicieron una entrevista a no sé quién fue, no sé si era Kraftwerk o uno de los grandes, ¿no? Que decían, ¿qué es lo mejor que le puede pasar a...? No, ¿cómo era? No recuerdo muy bien la pregunta, pero en plan, era lo mejor y lo peor que le podía pasar a la música, ¿no? El hecho de que todo el mundo pudiera hacerla en su casa, ¿no? Claro. Al final es un poco esto, ¿no? Sí. Bueno, ahora mucha mierda, música mierda, pero democratizar la creación, pero es como debería ser, ¿no? Al final la creación es esto, ¿no? Si nos quitamos de todos los estigmas, si nos quitamos de todas las mierdas, si nos quitamos de todo el mundo debería tener derecho a poder crear con las herramientas que están, ¿no? Sí. Es un poco para mí la democratización tiene que ver un poco con esto, porque al final el acceso, ¿no? a las herramientas también es como lo que va a determinar quiénes van a ser nuestros futuros creadores, ¿no? O sea, esto puede suceder en cualquier lugar, en cualquier momento del mundo. No sabemos realmente, ¿no? Sí. Pero a lo mejor un chaval de Ghana
que le aterriza pues un móvil en un momento, ¿no? Y tiene una herramienta, se acaba convirtiendo en un gran creador, ¿no? Claro, sí. Y ahí vamos. De pronto, eso es lo que está pasando. Para también. mí, mi sueño, mira, hablando un poco, ¿cuál sería el sueño? Yo creo que el sueño es en que se acaben un poco las fronteras, donde los seres humanos logremos vivir en un mundo donde todos somos ciudadanos del planeta y donde hay posibilidades infinitas para creación. Y estas posibilidades infinitas ya existen. O sea, estamos en el 360. Ya estamos en este punto donde tú dices... Tienes el mismo poder de la gran hiperempresa. Y esto me parece histórico y muy bonito. Y ahí es donde voy, ¿no? ¿Por qué soy inevitablemente un optimista? Porque, claro, es muy fácil ver el mundo desde la perspectiva de Hollywood. Porque Hollywood dicen que un pesimista es un optimista informado, ¿no? Bueno, pero a ver, si tú vas por la calle y sale un periódico donde dice todo está genial, todo es maravilloso y va a ser ¿lo compras el periódico? No. Pero si dices mañana va a haber un huracán y te vas a morir, lo compras inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que Hollywood ha hecho eso durante muchos años. Hollywood porque vende, claro. Si no vendes drama y la prensa y todo esto, venden dramas, claro. A tal punto que tú tienes CNN en casa o tienes el BBC News y es la noticia de último minuto y es una noticia tontísima. No te cambió la vida, no pasó nada. Trump se ha tirado un pedo. Trump se ha tirado un pedo, no puede ser, no pasa nada. Estamos volviendo al pensamiento platónico. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sabes? Volver a... De hecho, el idealismo de Platón, ¿no? El mundo de las ideas es como un mundo que está como en algún lugar y en el que nosotros tomamos varias ideas de ese mundo para confeccionar nuevas ideas. Es decir, ¿no? Platón decía, pues tenemos a un ser humano, tenemos a un pájaro, del pájaro extraemos las alas, le ponemos las alas al ser humano y obtenemos la idea del ángel. Yo creo que al final lo importante es ¿no? La capacidad del ser humano de componer nuevas ideas. Yo creo que lo que nos está ofreciendo la IA es una aceleración brutal en la manera en que nosotros vamos a poder componer nuevas imágenes que van a dar una respuesta a lo que es nuestra propia percepción del mundo. Yo confío, yo también soy un teórico distópico con esperanza, no sé ya qué más punto poner en el... Sí. No, pero sí que, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, les hablo mucho a mis hijas, ¿no? De cómo ellas, pues, inevitablemente van a tener que saber manejarse en este nuevo paradigma. Solas, y donde la IA, claro, ahora es la gran pregunta, es vigila lo que estudias, ¿no? O sea, pero siempre ha existido de alguna manera la otra, ¿sabes? Es que ahí está. Oye, la IA, pues sí, claro, es una herramienta más. Y va a ser una herramienta brutal. Sí, pero a ver, tiene problemas. Lo que la gente no sabe es, tenemos 3 problemas muy grandes con la inteligencia artificial. La primera ya la nombraste tú, Fernanda, que es la carencia de datos. Entonces vamos a llegar a un punto en el que las ayudas incrementales van a ser sintéticas. Y ahí viene otro problema ético, moral, etcétera. La segunda es sostenible. Bajo el concepto actual de generación de electricidad, la sostenibilidad no aguantamos. O sea, cada vez que haces un prompt, te gastas la electricidad de un piso un año en Europa. Y el tercero, que es para mí tal vez el más complejo de todos, es la parte humana. Estamos dejando de ser humanos, estamos dejando nuestra creatividad. No, el concepto es lo que te está facilitando ahora un ChatGPT, que tú tienes una hoja en blanco. Antiguamente había este miedo a la hoja en blanco y decías, ahora ¿qué hago? Y le decías a tus hijos, ve y juega para que de la creatividad venga a ti y tal. Ahora ya esto no existe, se acaba un poco, ¿no? Porque tienes a un ChatGPT que te lo dice todo, el Dios que te lo dice todo. Yo diría que es al revés, ¿eh? O sea, es decir, no dejemos que la hoja en blanco, no dejemos de enfrentarnos nunca a la hoja en blanco, ¿sabes? Como creativos, como creadores, como al contrario, ¿no? Ese sufrimiento necesario, ¿eh? Yo, por ejemplo, con ChatGPT me puedo apoyar, pero nunca en la hoja en blanco. La hoja en blanco es nuestra, es lo que nos hace humanos. Eso es el IH. Bueno, pero para mí es... Bueno, el IH lo has vuelto muy bonito, pero es verdad, es verdad. Es verdad, las nuevas generaciones que nacen con estas nuevas tecnologías no van a poder, o van a ser distintas totalmente y van a tener cosas muy diferentes. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato. Si a mí me hubieran dicho hace 10, 20 años, personas que tú podías vivir de tomarte fotos y selfies y esto,
No sé cuáles van a ser los influencers del futuro, no sé cuáles van a ser las profesiones del futuro de las nuevas IAs, no lo sé, porque lo bonito de esta era es que este nuevo concepto de crear, modelar inteligencias genera cosas muy distintas. Yo creo que el creador, el artista que es de su tiempo, yo creo que esto va a transgredir cualquier tecnología. 100%. Igual que al final... Bueno, sí o no, es que también viene una parte interesante que la tecnología y la humanidad se están juntando. Acuérdate de las épocas del COVID donde todo el mundo hablaba, no, Bill Gates nos quiere dar un chip con las vacunas, ¿no? Que muera Microsoft. Pero apenas Elon Musk dice, no, espérate, te voy a abrir el cráneo y te voy a poner un chip en la cabeza. Todo, ¡sí! Neuralink es lo mejor. Total. Entonces estamos en esa fase donde el ser humano y la tecnología están empezando a fusionarse. De hecho, ya pasa. Sí, Nunca, creo que hay nunca. que dejar de pensar, ¿no? Hay agencias que todavía hablan del offline y el online. Sí, ¿sabes? exacto. A ver, no, es toda una mezcla, es complicado. Sí. A mí me da risa cuando la gente habla, es que mis datos privados, y yo, bueno, no tienes datos privados. A mí lo que me gustaría es ver no hay todos son datos. No, claro. Yo creo que hay pocas tradiciones, digamos, en el mundo que hayan explorado tanto ese terreno como los toltecas, ¿no? Como los nahuales, ¿no? O sea, las profundidades de la conciencia, ¿no? Y la complejidad, la inmensa. No hay ningún organismo cuántico ni ninguna computadora que pueda realmente llegar tan lejos como es la propia conciencia. Yo creo que el siguiente paso claramente va a ser los ordenadores cuánticos. O sea, la computación cuántica tiene mucho sentido. Lo que pasa es que en la computación cuántica nos falta llegar al Atari. Nos falta llegar al cuál es esa aplicación que tú puedas entender como ser humano que te permita programar fácilmente algo en el ordenador cuántico. Está muy en su infancia y creo que faltan 10, 20 o 15 o más años para que la humanidad pueda hacer algo con el computador cuántico. Buscar otro material, esto me parece brillante, la verdad. Pero creo que se va a hacer un material orgánico, es verdad. Es muy posible. A ver, la humanidad, lo hablábamos que es posible que estemos en un momento. Si un meteorito acabó con todo lo posiblemente inteligente que hubiese en la Tierra, ¿cómo es que estamos aquí? ¿No? Es muy loco y lo único que los científicos pueden decir es... Porque la inteligencia es algo que es el único consciente que va más allá del tiempo y de las circunstancias. Tan es así que lo que hablábamos antes, la inteligencia de una proteína, la proteína de tu DNA se puede congelar. Y esa inteligencia se puede ir en el espacio y estar allí años, hasta que alguien la decodifique. El problema está en la decodificación y es el problema que estamos tratando de entender ahora. Entonces nuestros computadores ahora, nuestras CPUs no son capaces de hacerlo. Ahora tenemos las GPUs, ¿no? Que son los Graphic Process Units, que son mucho más potentes que las CPUs. Tampoco lo son capaces y por eso NVIDIA por eso NVIDIA está tan bien, porque bueno, son líderes en GPUs, pero luego vienen las NPUs, ¿no? Que son las Neural Process Units, y de pronto no es el material como tal, sino es la manera como procesamos datos. Si el chip es capaz de procesar de manera inteligente el dato, necesitas menos programas. Y si necesitas menos programas, quieres decir que el input es más humano, es más directo. Entonces de pronto no es tanto como que busquemos un nuevo material o que nos enfoquemos en quantum o no. Yo creo que es con lo que decía antes, es mirar hacia adentro, ¿no? Al final. También. Yo creo que sobre todo es mirar hacia adentro, es mirar, ojalá que las investigaciones de Jacobo Greenberg, ¿no? Pues vuelvan a emerger, ¿no? Sí. Y sin esta idea de tanto de monetizar, ¿no? Sino más con la idea de... Yo creo que todas las respuestas que podamos necesitar como ser humanos al final van a estar ahí, ¿no? Sobre todo. Ahora yo el siguiente emprendimiento que estoy empezando es deportes.
justo porque veo ahí una oportunidad increíble donde la IA juega un rol muy interesante de democratización, de descubrimiento, etc. Por primera vez la humanidad se la juega toda en el fútbol, no en guerras. Ahora está el renacimiento actual, es el renacimiento de la experiencia humana. El renacimiento de la experiencia humana va a ser exponencial y es que ni me lo puedo imaginar y además no me lo quiero imaginar. Quiero verlo, quiero vivirlo. Pero porque se vuelve a lo elemental que es la emoción. Volvemos siempre a lo mismo. Sí, claro, 100%. Si algo es bonito de la humanidad es esa sensación de felicidad, de disfrutar, de pasarla muy bien. La emoción humana es increíble, es indescriptible. Es que al final todo pasa por eso. Fíjate. Yo cuanto más me dedico al arte, menos sé lo que es. No sé vosotros, pero es eso, ¿no? Pero al final yo no sé si esto es arte, si deja de serlo. Sí. He luchado toda mi vida para no ser categórico con los conceptos, básicamente, ¿no? Creo que la disrupción básicamente tiene que ver con esa ruptura de conceptos, ¿no? Pero lo que sí sé es que el arte, si es que se le puede llamar así, tiene que emocionar. Emocionar, eso es. La búsqueda de la emoción. Es lo que diferencia el pensamiento creativo del pensamiento artístico, ¿no? También. Ahí está, el pensamiento creativo tiene que resolver un problema de manera creativa, ¿no? Pero el pensamiento artístico no. Y eso es lo que hace la vida. O sea, la vida nos hace a nosotros. Claro, esa vida. La vida es eso, es emoción. Sin emoción no hay vida. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Quiero pedir una disculpa por publicarlo tan a destiempo. Sinceramente, cuando nos sentamos a grabar Creative Talks Podcast, usualmente lo hacemos desde el mismo lugar, es decir, el lugar donde estamos, conectamos nuestros micrófonos, pero en esta ocasión, el ir a la calle, el ir a una hora lejos de Barcelona, o sea, todos esos días... Logística. Fueron matando y moviendo las fechas hacia adelante, porque evidentemente los entregables de la semana nunca se dejaron de mover y de repente yo ya me saturé, ya no tuve más, ya no pude, y hasta apenas ahora, de hecho estamos grabando un martes 7 de mayo, apenas horitas antes de que me meta a un avión rumbo a Uruguay, que hace una locura en Madrid. Luego de ahí me voy si no me equivoco, a Sao Paulo. De Sao Paulo brinco a Uruguay. Entonces, antes de que me mueva para allá, grabamos a esta velocidad de rapidez para que en el avión vaya editando y ustedes tengan este podcast en sus escuchas, en sus oídos, en sus reproductores. Así que perdón por eso, pero gracias por estar aquí y tener la misma paciencia y el amor que tienen con nosotros. Pues ya está, John. Sin más, nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó.